Bueno, reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a compartir con ustedes aspectos generales de la Sociedad por Acciones y Sociedad Comandita por Acciones. Los integrantes de este equipo de trabajo son María Noreli Ríos, Daisy Carolina Castrillón, Giovanni López Giraldo, Leonardo Fabio Quintero Jurado, Pedro Romaña y quien les habla. Bueno, pero ¿qué es la Sociedad por Acciones? La Sociedad por Acciones se caracteriza por su flexibilidad y porque le da a los accionistas la posibilidad de regular casi todos los aspectos de este tipo de sociedad. Un aspecto jurídico importante de este tipo de sociedad es que originariamente puede estar constituida por un solo accionista. El artículo 424 del Código de Comercio define a la sociedad por acciones como una persona jurídica creada por una o más personas y que debe estar debidamente creada en un acto perfeccionado y el capital es representado por acciones. La constitución, transformación o disolución de la sociedad por acciones se debe realizar mediante escritura pública o por medio de documento privado siempre y cuando cumpla con alguna de las dos condiciones establecidas en la Ley 1014 de 2006. El artículo 343 del Código de Comercio nos determina también que la cantidad mínima de accionistas de la sociedad comandita por acciones es de 5 y que no tiene un límite máximo. Bueno, otro aspecto importante que determina el artículo 343 del Código de Comercio en cuanto a la constitución de la sociedad comandita por acciones es que para la constitución de esta no es necesario la intervención de los accionistas comanditarios, pero sí es necesario que en la escritura pública se esté expresamente el nombre de cada uno de ellos, su identificación, su domicilio, su nacionalidad, el número de acciones que tienen inscritas cada uno, su valor nominal y el valor pagado. Aclaro, la sociedad comandita por acciones no se constituye ni funciona con menos de 5 accionistas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, mi equipo de trabajo. Me corresponde hablar sobre el capital y el aporte de los socios de la sociedad comandita por acciones. La sociedad comandita por acciones, primero, es una sociedad capitalista. Su objeto tiene fines de lucro, es decir, que trabaja en obtener ganancias. Cuyo capital social está dividido por acciones que se forma por los aportes de los socios. Es una sociedad mercantil y esta sociedad no se puede constituir con menos de 5 socios. La sociedad en sus socios tiene unas características específicas. Hay unos socios colectivos o también llamados socios gestores, que son los que responden personal y solidariamente por las deudas sociales y que, de ser necesario, son los administradores de la sociedad. Los socios comanditarios, que carecen de responsabilidad personal, pero que participan en la organización a través de la Junta General. En los artículos 344 y 345 del Código de Comercio se especifica también. En el 344 la norma nos especifica respecto al capital, y es que el capital estará representado por títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido pagadas, serán necesariamente nominativas. Las acciones nominativas, también llamadas al portador, son emitidas a nombre de un titular y se realizan a través de un aviso por la empresa con el fin de actualizar el registro de accionistas.
En el artículo 345 del Código se especifica los términos de suscripción y el plazo del pago de las acciones. Al constituirse la sociedad debe suscribirse por lo menos un 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. De igual manera, funcionará en la medida que existan otras suscripciones posteriores. El plazo del pago de los pendientes de los accionistas no podrán exceder un año. Es decir, que a partir de la suscripción en un año deben de estar al día con los aportes o lo que están debiendo. Continuando con la información, tenemos el artículo 346 que nos dice de la prohibición de denunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado, y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. ¿Qué quiere decir esto? Debemos primero distinguir tres tipos de capital dentro de la organización al momento de iniciarla. Está el capital autorizado. ¿Qué es el capital autorizado? Es el que valga la redundancia, se le autoriza a la empresa para iniciar. Y este monto o este capital es autorizado o es definido por los mismos accionistas. Y posterior, si se quiere hacer un aumento de capital, se debe hacer una reforma al estatuto de la empresa como tal. Ese es el capital autorizado. El capital suscrito es el capital que se considera o es el capital, es parte del capital autorizado que se relacionan o que se comprometen los accionistas a pagar al momento de iniciar. Este capital no puede ser inferior al 50% del autorizado, ¿sí? Posteriormente tenemos el capital pagado, que es el capital que es una parte del capital suscrito que está en poder de la sociedad, es decir, el que ya se recibió físicamente, que ya se tiene ahí, con el que realmente se va a empezar el negocio. Entonces, y no debe ser inferior a la tercera parte del suscrito. Para ser un poquito más claros con esto, entonces ponemos un ejemplo. La empresa va a iniciar o se autoriza dentro de los estatutos 120 millones de pesos, ¿sí? Esos 120 millones de pesos son el capital autorizado. Es el capital que se tiene a proyección para la empresa. El capital suscrito, como no puede ser inferior al 50%, es el capital, serían 60 millones de pesos que se comprometen los accionistas a pagar a plazos. Y de esos 60 millones de pesos pasaríamos a la tercera parte, que serían 20 millones de pesos, que sería ya el capital pagado como tal, que es con el que, como se había mencionado anteriormente, es el que con el que inician realmente las actividades. Para este caso serían 20 millones de pesos. Respecto a la emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones, estas estarán sujetas a lo que está previsto para las sociedades anónimas, a excepción de la fecha de las autorizaciones de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. Esto que les acabo de leer está incluido en el artículo 347 del Código de Comercio. Entonces, para ser un poquito más claros, las acciones, las que se vayan a emitir o las que se vayan a hacer inicialmente, deben hacerse en el estatuto de constitución, o sea, al inicio. Toda acción que se deba hacer o que se quiera solicitar para después o que se quiera emitir después debe hacerse por intermedio y autorización de la junta directiva. Para esto, entonces, tenemos que hay unas acciones de goce de industria y hay otras ordinarias y privilegiadas.
Las acciones de goce o industria son para los que prestan servicios temporales, por decirlo así. Las ordinarias y privilegiadas ya son para los que son los socios nominados o los que están de manera permanente. La suscripción de las acciones es un contrato en el que la persona se hace responsable o se compromete a hacer un pago a la organización y la organización de la misma manera reconocerle el título como accionista o poseedor de las acciones. Hay dos tipos de certificados, por decirlo así. Cuando el pago no se hace completo de una vez, se le da un certificado temporal. Una vez las acciones sean canceladas de manera total, se le da el título de accionista como tal. Si algún accionista quiere solicitar de manera posterior o se van a hacer oferta de más acciones, estas deben ser con la aprobación del más del 75% de la junta directiva. Debe ser un consenso entre todos los accionistas. Cuando haya un socio que esté en mora del pago de las acciones, de estas acciones, pues se le pierde de cierta manera ciertos privilegios como el voz y el voto en las asambleas, y se le sigue teniendo en cuenta para el pendiente para que pague. Cuando vamos a realizar los pagos de las acciones, al momento pues de iniciar la empresa, por lo general pues se hace el pago en efectivo, pero cuando se va a hacer el pago por bienes o con bienes diferentes a dinero, se debe hacer primero una solicitud a la superintendencia, debe haber un avalúo de estos bienes y el inventario de los mismos, y una vez sea aprobado, se puede realizar pues este pago. También están en especie, que debe ser aprobado por los fundadores de manera unánime. Los títulos es el derecho que tiene el suscriptor para que le reconozcan su calidad de accionista. En caso de que haya una pérdida o un hurto de estas acciones, se debe solicitar el cambio o la reposición o una copia con todas pues las debidas formalidades establecidas dentro del estatuto. También para la enajenación o para la negociación de las acciones a manera general, deben hacerse con autorización de la junta directiva y con conocimiento. Ningún representante y ningún accionista puede hacer negociaciones de manera individual y sin conocimiento de la sociedad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Giovanni López. Me tocó hablar acerca del artículo 348 del Código del Comercio, en el cual expresa las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los administradores de las sociedades anónimas, las cuales regirán para los socios también colectivos en lo relativo a la negociación de acciones y representación y voto de la asamblea. Artículo 349 nos habla de que todas las sociedades deberán observar y seguir toda la reglamentación de las sociedades anónimas. En este artículo también nos habla que para cualquier cambio estatutario deberá tener unanimidad en todos los socios colectivos, y a su vez tienen que tener una gran mayoría de los socios accionistas comanditarios para la aprobación de estas. Soy el estudiante Leonardo Quintero y hoy voy a socializar el artículo 350 del Código de Comercio, donde nos dice que la sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito y está formada con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio. La sociedad en comandita por acciones no tendrá la obligación de seguir incrementando la reserva legal cuando ésta llegue al límite o a lo previsto en los estatutos. Si la reserva legal disminuye, la sociedad volverá a apropiarse del 10% de las utilidades hasta que ésta alcance nuevamente el monto fijado. El artículo 452 del Código de Comercio nos indica que las sociedades anónimas, la reserva legal debe ser del 10% de las utilidades liquidadas. Buenos días, apreciados doctores. Mi nombre es Pedro López Romaña.
Soy estudiante de la Facultad de Derecho del Politécnico Gran Colombiano y en esta oportunidad les quiero hablar sobre el artículo 351 del Código del Comercio, el cual trata el tema de las causales especiales de disolución de las sociedades comanditas por acción. No sin antes hacer un énfasis en el término de disolución. ¿Qué es disolución? Y decimos que en sentido amplio la disolución es el acto jurídico por el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social. Pero la disolución se puede dar de varias maneras. Se puede dar una disolución parcial y se puede dar una disolución total. ¿Cuándo la disolución es parcial? Esta se genera cuando uno de los socios se retira de la sociedad. Por cualquiera de las siguientes situaciones: por muerte del asociado, renuncia o exclusión de la sociedad o por retiro voluntario. Pero cuando esto sucede, la sociedad siempre continuará. La sociedad seguirá desarrollando su objeto social. Caso contrario, cuando hablamos de la disolución total, esta se da o hace referencia a la extinción de la sociedad. Se extingue la sociedad, desaparece su personería jurídica y se liquidan todos los bienes. ¿Cuándo se puede dar esta? Esta se puede dar por voluntad unánime de todos los socios, por imposibilidad de desarrollar su objeto social, por pérdida del capital social o por reducción en el número mínimo de sus asociados. Pero si nosotros queremos enfatizar, ahondar más en el tema, tendremos que acudir al artículo 218 del Código del Comercio. El artículo 218 habla de las causales generales de disolución y dice que la sociedad comercial se disolverá primero, por vencimiento del término previsto en su duración, a no ser que se le haya solicitado una prórroga. Segundo, por la imposibilidad de desarrollar su objeto social, como se lo expliqué hace un momento. Tercero, por reducción en el número de asociados. Cuarto, dice que fue derogado por la ley 222 de 1995, pero anteriormente este numeral hacía alusión a la declaración de quiebra de la sociedad, término que hoy en día ya no es utilizado, porque hoy en día se utiliza el término de insolvencia, estado de insolvencia. Por eso fue creada la ley de insolvencia. Esta ley 222 del 95 hace referencia a todo lo pertinente a las sociedades. Quinto, por las causales expresas y claras que estipulen los contratos o los estatutos de la sociedad. Sexto, por disposición de los asociados, pero no pueden ir en contravía de la ley, porque todo asociado tiene unos derechos y unos deberes y no se puede pasar por encima de la ley. Séptimo, por decisión de autoridad competente, en este caso las entidades encargadas de hacer la vigilancia y control sobre las sociedades. Y octavo, las demás causales establecidas en las leyes y en este código. Este sería el numeral que a nosotros nos compete y nos trae a este artículo, el cual dice que es una causal especial. Y dice que hay una causal única para la disolución de la sociedad comandita por acción y es la reducción en menos del 50% del capital suscrito de la misma sociedad. Esta respecto de la reserva legal de que habla el artículo 350 de este mismo código. Esta reserva fue creada por la ley con el objetivo de brindarle garantías a los terceros acreedores. El capital de esta reserva sirve para hacer frente a las contingencias y obligaciones que se presenten. Podemos decir que hay otra causal especial y esta sería el hecho de que en la sociedad hayan menos de 5 socios, porque eso sería una causal para su disolución también. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 352, que este nos habla de las normas para lo no previsto. Y dice que en las sociedades comanditas por acción deben concurrir dos tipos de socios. Primero tenemos los socios gestores y colectivos. Estos comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales. Es decir, ellos son responsables de los movimientos que se hagan en la sociedad.
De todas formas, es bueno aclarar que este tipo de sociedades ya hoy en día casi no es utilizada porque hay otras sociedades que son más comunes y que abarcan mucho más terminología de esta. Bueno, pero al presentarse alguna anomalía en este tipo de sociedad, en lo no previsto en este título, a los gestores se les aplicará las normas de las sociedades colectivas. Y pues hasta donde tengo entendido, las normas de las sociedades colectivas son más que todo solidarias. Entonces, en cierto punto, estos gestores serían solidarios. O sea, pagarían con su patrimonio cualquier anomalía que se presente en este tipo de sociedad. Bueno, tenemos también como segundo los socios comanditarios. Estos socios limitan la responsabilidad de sus acciones al monto de sus aportes. Y en lo no previsto en este título, a los socios comanditarios se les aplicarán las normas de las sociedades anónimas. Esta sociedad anónima ya será un tema que trataremos más adelante con otro grupo. Por lo tanto, compañeros, mis doctores, muchas gracias. Espero les haya gustado la exposición y que tengan feliz resto de día. Bueno, y ya para finalizar, aspectos para tener en cuenta importantes es, uno, si la sociedad se creó por escritura pública, se debe disolver por escritura pública y se liquida por medio de acta. Segundo, si la sociedad se creó por documento privado, se puede disolver también y se puede liquidar por medio de acta. Tercero, si la sociedad se va a transformar en una SAS, lo puede hacer por medio de acta. Y cuarto, si se va a transformar a otra sociedad, se debe constituir nuevamente una escritura pública. Eso es todo, compañeros, por el día de hoy. Esperamos haya sido de todo su agrado esta socialización. Muchísimas gracias por su atención.